Bienvenidos al canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos. Hoy es la crónica número 5, Los de Afuera. Y para eso tenemos a alguien muy pertinente. Los veteranos lo conocen, saben lo aventurero que es y lo mujeriego. Bush, el que no tiene la guía. Bush, el que no tiene la guía. Pero este es el que nos va a acompañar. Yo no sé si conté la historia de Bush. Bush, no el nombre del personaje, porque entonces el asunto es que es Bush. Bush. A ver, este personaje tiene una historia muy interesante. A diferencia, o incluso creo que comparte la misma historia con Bel Rosita, esa conejita chiquitica que andando yo en bicicleta en una veda del camino me la encontré por ahí tirada. Y yo, ay, ¿qué es esa cosa rosadita? Y resultó ser una conejita chiquitica. Esa es Bel Rosita. Algo parecido pasó con Bush, porque creo que estaba caminando, andando, estaba en un tema, en una finca, en algún lugar, en una de las tantas andanzas mías en el campo, y estaba ahí tirado. Y de hecho yo había estado haciéndome cuestionamientos sobre este tema, precisamente el que vamos a hablar ahora, y había tenido una discusión sobre eso. En todo caso salí y me dio por caminar y me senté en un borde de una veda ahí también en el camino, ahí cerca donde yo estaba, en esa finca, en una zona rural, cuando veo a este chico tirado en el piso. Y yo, Obviamente yo no había nadie por ahí como para decir, ve, ¿a quién se le perdió? No, porque era un camino como cualquier camino transitado por mucha gente, entonces no había. Y lo tomé como una buena señal. Y yo dije, listo, se queda conmigo. Y este es Bush. Entonces, el tema que vamos a hablar, los de afuera, va a ser muy pertinente. No tanto por estar yo cayendo en la narrativa de todos los que están hablando, porque definitivamente siguen un guión, o sea, no tiene pierde, siguen un guión. Publica uno de ellos y los otros en cadena. ¡Pran! Es como si se hubieran puesto de acuerdo. Y sale algo en Twitter en inglés y ahí mismo ellos encadenan en español. Se ponen de acuerdo quién alterna para no dar disque muchas sospechas. Pero como a veces creen que la gente es boba, pero vemos personas que no somos tan bobos, pero igual, esa estrategia no sé si es para conseguir más suscriptores o qué, pero realmente no beneficia mucho que digamos el tema de la divulgación. Tal vez desde su perspectiva sí lo ven, que con eso se evitan dilataciones y ponerse de acuerdo hablando lo mismo, se evitan confusiones o quién sabe qué, puede ser válido. Pero de todas maneras, ya uno con este tema del fenómeno ovni, yo llevo mucho tiempo andando detrás de este asunto por diferentes razones y motivos que voy a exponer a continuación. Pero primero los avisos parroquiales. Bueno, primero que nada, gracias infinitas a los que están colaborando, principalmente de México. Y un amigo muy querido, vamos a decirle Smith, él ya mismo sabe quién es, a él no le gusta que digan su nombre. Ya tenemos los pasajes, ya están comprados para viajar a Chile, a Santiago de Chile. No diré fecha, ustedes saben muy bien que yo para eso soy muy quisquilloso y solamente al final diré más o menos los días, unos días, pocos días antes para el viaje a Chile. Va a haber un encuentro con la gente que le quede fácil ir a Santiago de Chile, porque por razones de presupuesto y tiempo yo no me puedo mover a diferentes lugares a visitar a una persona cuando no hay muchos recursos y además los que apoyan y aportan no es que sean muchos y son personas que sé y me consta les toca muy difícil, a veces no llegan a final de mes y aún así dan un pequeño aporte y eso a mí me parece tan admirable que estoy totalmente, infinitamente agradecidos con esas personas, sobre todo sabiendo la dificultad que les cuesta aportar y ayudar. Entonces, gracias a eso,
Mi informe es simple. Con lo que había recogido con el viaje que se frustró para el año pasado, en noviembre, que supuestamente iba a viajar a encontrarme con Edith y hacer una cosa bien interesante allá en Argentina, ese dinero, algunas personas me dieron autorización para desviar algunas partes de ese dinero para el viaje a México, pero otras no me dijeron nada, por lo tanto lo entendí que no daban autorización. Entonces, gracias a Dios, ese dinero lo dejé quietico y fueron $430. Entonces, esos $430 más lo que me ha estado dando estos amigos de México, se los agradezco con todo mi corazón. Estas personitas maravillosas de Colombia que me han hecho varias consignaciones a través de la llave Bancolombia. Y la gente muy bella que ya colaboró y que ahí están esos $430. Y los que en este momento están haciendo todo lo posible para colaborarme con lo que es el movimiento y el transporte interno en Argentina y todo lo que tiene que ver con el tema de desplazamiento y toda vaina, hospedaje y toda cuestión, que son unas señoras muy especiales, muy queridas, y mi querido el comandante de los Urmatas allá, él ya sabe quién es, mi querido, ya sabes vos y tu señora y las michas, un saludo bien grande, te voy a dar un abrazo gigante, hermano, un abrazo cósmico gigante, pelado. Y aparte de eso, vamos a ver, ojalá este mensaje le llegue a Marcelo, a ver si se le pasó la rabia conmigo y a ver si nos vemos, porque ese encuentro está pendiente y sé que va a ser muy bonito ese encuentro. Marcelo es un ser humano muy especial, muy especial. Tiene su temperamento, eso sí, igual yo, pero de todas maneras es una persona muy especial. Entonces espero poderme encontrar con mi querido Marcelito y darle un abracito también bien grande a Marcelo. Entonces, ya el viaje a Santiago de Chile ya está. Lo que tiene que ver para Buenos Aires desde Santiago ya prácticamente está resuelto. O sea, ya he hecho mis gestiones, ya he hecho mis movimientos. Y si Dios quiere, para mañana me estarán confirmando y ya podemos decir que hay viaje para Buenos Aires. Igual, daré las fechas en su momento oportuno. Estoy pendiente de un detalle que es con Edith. Vamos a ver si de pronto se da un encuentro con Edith. Va a ser fantástico porque nosotros dos juntos en vivo va a ser muy chévere. De todas maneras, no es un reclamo ni una queja, pero solamente 3 personas de Chile han colaborado. El resto, literalmente, fue gente de México, unas personitas muy bellas de acá de Colombia y 3 personitas muy hermosas en Argentina. Entonces, sinceramente, yo solamente digo esto: todo se da cuando hay voluntad y cuando el corazón lo quiere hacer. Yo no fuerzo a nadie a dar nada. Quiero agradecer mucho a una señora muy especial, que agradezco muchísimo el esfuerzo que estaba haciendo para recibirme allá en Argentina, en Tucumán. Doña Silvia, un saludo mío desde el corazón a usted. Usted es un ser bellísimo, maravilloso. No pude aceptar su invitación porque se presentó una situación con respecto al anclaje que yo considero muy importante y que voy a hacer en solitario, en un lugar que para mí es muy, muy sagrado y que desafortunadamente por la legislación que hay en Argentina, los permisos para ingresar a ese lugar los dieron solamente hasta el 30 de abril. Por lo tanto, tengo que gestionar los permisos para poder ingresar allá en fecha diferente a esa. Y los que hay disponibles ya están topados, o sea, ya están copados. Entonces, no es económico. Estamos hablando de solamente el ingreso, son 10.000 pesos argentinos, solamente el ingreso a ese lugar. Y para el lugar donde pienso ir, el costo son de $1.400. Así se las pongo para que sepan. Entonces, estoy haciendo gestiones, todas esas vainas. Entonces, todo que me pueda yo ahorrar, no tengo que hacerlo. Por eso, doña Silvia, muchísimas gracias. Si de pronto encuentro la manera de darme una pasadita por allá, darle un saludito, lo voy a hacer. Si no, no se preocupe, usted tiene mi contacto en Telegram, puede hacer videollamada, cualquier cosita que usted necesite, doña Silvia. Dios me la bendiga, muchísimas gracias. Sé el esfuerzo que usted estaba haciendo
y no me parecería justo yo ponerla en esas vueltas para después decirle, ah, no señora, no he pudo, esto, aquello, y usted después de haber hecho ese esfuerzo, que no es fácil con la economía que está viendo en este momento, sobre todo para los pensionados en Argentina. Entonces, dejémoslo así, tranquila, todo está muy bien, usted sabe que la divina fuente provee, y usted tranquila ahí donde está, no se preocupe. Antes agradezco mucho y la tomo como ejemplo de alguien que a pesar de las dificultades y esfuerzos estaba haciendo lo posible y por algo de fuerza mayor, que en este caso es un anclaje que yo no puedo posponerlo, tengo que rebuscarme por todos lados y estamos hablando de, son $1,400 la entrada al lugar donde yo pienso llegar y eso es caro. Entonces vamos a ver, de todas formas, si no se da, porque si no conseguimos el permiso y todas las vainas, no hay problema. Yo ya me he comunicado, digamos, energéticamente con este guardián maravilloso y él ya me dio una opción. Entonces ya tengo un plan B. Entonces si no se da, simplemente es hacer otra movida y ya miramos cómo nos acomodamos. Y además voy a hacer el intento, no sé si me dé, todo depende de ciertas cosas que voy a mover, para encontrar a alguien que me ha ayudado mucho aquí, que si bien su aporte para los ojos de otras personas no es gran cosa, es apenas una pequeña, ni siquiera llega a ser $2. Esa persona, para conseguir ese dinero, lo hace reciclando latas de cerveza y de aluminio. Y él se para, o se paraba porque le dije que ya no lo siguiera haciendo, no me siguiera mandando. Y además ha habido muchas situaciones muy fuertes allá donde él está. Entonces, él hasta hace poco me estaba colaborando con lo que podía y ese dinero lo conseguía reciclando. O sea, hay gente muy especial aquí en este canal y lo agradezco con todo el alma. Y esto es un llamado de atención y una chancla para aquellos que de pronto sí tienen con qué y se hacen los locos. Pero bueno, aquí nadie está obligado a hacer nada. De todas maneras, todo es voluntario. Entonces voy a ver si logro, si puedo encontrar la manera. Si no, en otra ocasión será. Por otro lado, también agradezco a otra persona muy bella, espero que se comunique conmigo por Telegram, es una señora pensionada, que desde que empezamos con el canal y desde que empezamos con el tema de los apoyos acá con PayPal, esa señora ha sido sagrada todas las veces que ha podido ella. Me ha mandado no necesariamente dinero, sino su buena energía, sus ánimos, compartido videos, dando like, haciendo comentarios y siempre me dice, Richard, si yo realmente tuviera la manera, te ayudaba. A ella me la quiero encontrar, entonces, porque desde el primer día me lo dijo con toda la honestidad y sé que es una persona que incluso aquí hicimos un llamado a la gente de Argentina y sobre todo de Buenos Aires o por donde ella vive, que le quedara fácil visitarla porque ella está sola, no tiene a nadie y es ya una mujer adulto mayor, entonces está solita. Entonces, a mí me honra mucho que para ella es muy bello, muy grato estarme viendo acá a través de los videos y me está acompañando desde que abrimos el canal. Y literalmente cuando empecé con el tema de la gente que me pidió el favor de que abriera una cuenta en PayPal, ella fue la primera que dijo, Richard, te apoyo, pero en este momento me explicó la situación, la entendí y no me ha dejado de apoyar de otras maneras. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción y me honra mucho, pero es que quiero encontrármela allá en Argentina. Está una señora en Uruguay, voy a ver si puedo hacerme una pequeña desviación. Recuerden, es muy apretada las cosas. Para otra, una señora también muy especial que vive creo que en Montevideo, para también visitarla y saludarla, porque también es una persona adulto mayor, es de un corazón gigantesco también. Y hay otra señora que me mandó un regalo muy hermoso, que por aquí lo tenemos, una mafalda, que también me la quiero encontrar y de parte de mi Pau darle un abrazo gigantesco también, un abrazo cósmico bien especial a ella. Y así algunas personas muy especiales allá en Argentina, hay algunas personas muy especiales. También es muy posible que las damas argentinas me dijeron que les estuviera avisando más o menos las fechas para hacer un encuentro en vivo con ellas. Vamos a ver si se puede dar. Ya ellas incluso me dijeron, Richard, cuando vengas avísanos y organizamos. Y yo, listo, vamos a mirar.
Obviamente yo no sé cómo será la mecánica, no sé si ellas cobrarán esa vaina o qué, pero de todas maneras ya les diré y eso será a través de ellas, listo, para si se va a dar ese encuentro con ellas. Y obviamente va a haber un encuentro, pero ya más íntimo, más entre nosotros, la gente del canal, en Buenos Aires. Por mí fuera, iría a Patagonia, iría a Córdoba, iría a Tucumán, iría a muchos lugares que hay gente que me dice, Richard, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Pero el tema es precisamente tiempo, presupuesto y obviamente tengo que minimizar muchísimo los gastos porque tampoco quiero abusar de la gente que está colaborando. Si hay personas que les nace de corazón este llamado que estoy haciendo y quieren aportar y apoyar, pues muchísimas gracias. Ya saben la cuenta en PayPal y acá en Colombia la llave de Bancolombia, que al final de la descripción de este video la van a encontrar y así nos vamos moviendo. De todas maneras, en su momento estén pendientes en la caja de comunicaciones del canal para que vean las fechas cuando haga las citaciones y convocatorias. Listo, tanto en Santiago de Chile como en Buenos Aires, que serán los dos únicos lugares donde va a haber encuentros. En lo demás que voy a hacer simplemente es un anclaje privado, es algo que iba a hacer cuando estaba con la idea de viajar el año pasado en noviembre, pero primero tenía que hacer el viaje a México y así fue que se dio. Y es un mensaje de nuestro queridísimo Popocatépetl, que está muy activo y sobre todo con fenómenos que tienen que ver con lo que voy a hablar ahorita. Y aparte de eso, para saludar también a unos elementales muy especiales que para mí son muy sagrados y además cerrar un ciclo. Ese ciclo que quiero cerrar, y ya sí, ya empezando a entrar en el tema, tiene que ver con alguien que yo amé mucho. Fue uno de los pocos grandes amigos que tuve, que me apoyó cuando estuve en las peores circunstancias. Cuando literalmente, cuando mi hijo tenía unos cuantos meses de nacido, yo no tenía ni siquiera para comprar los pañales ni nada de eso y me tenía que rebuscar y la mamá también haciendo esfuerzos, una cosa muy impresionante. Y fuera de eso uno en la universidad estudiando. Y él hizo lo que pudo y me apoyó mucho y fue uno de los que me enseñó a escalar. Y teníamos un plan. Y ese plan que teníamos era un plan muy especial y muy mágico. Una vez hablé de él aquí y leí unas cosas que él escribía. Y el asunto que él me invitó a subir esa montaña. Y nos íbamos a preparar para eso. Y de hecho yo estaba preparándome natación, bicicleta, caminando, haciendo escalada, fortaleciendo manos, articulaciones, todo lo que tenía que ver con escalada. Y obviamente el hombre dijo que él me iba a colaborar con todo, o sea, que no me preocupara por el dinero. Y él tenía una cosa mágica. Él no era rico, pero él cuando necesitaba plata, resultaba con plata. Y no era porque se la robara ni nada de eso, no, le resultaba. Y él decía, Richard, yo confío, y me llegan las cosas. Y le llegaban cosas, equipos costosísimos de escalada. Alguien llegaba, mira, no, este lo usé poquito, no lo necesito, ve, te lo regalo. Y se los regalaban. Él fue el que me regaló unas aletas, me acuerdo, unas Islander, unas aletas para jugar rugby subacuático carísimas. Y él me las dio porque alguien se las facilitó a él y él, Richard, tenga. Él era muy despendido. La bicicleta que él se consiguió igual. Entonces, la locura, cuando él me dijo, Richard, vamos para esa montaña. Y yo, listo, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir en bicicleta. Mano, tengo un hijo, está chiquito y no puedo, no tengo la manera y además la universidad, tranquilo, vamos a entrar en paro. Yo no sé cómo sabía él que la universidad entró en paro, que por cierto fue muy largo, duró casi un año. Y él dijo, tenemos el tiempo, vamos. Y el niño, te lo llevas, a él no le va a faltar nada. Le decimos a la mamá que lo deje traer. Y yo, caramba, y a mí literalmente se lo digo, me dio susto, no por mí, sino por mi hijo. Y en bicicleta, ¿y cómo? Entonces fue una cosa muy, muy épica. Y me acuerdo el día que le dije, mano, tengo que tomar una decisión como papá, no te puedo acompañar, te agradezco, pero mi hijo me necesita ahora y no tengo como casi, a duras penas con lo que consigo por ahí vendiendo chocolate de alguna vaina. Y él me dijo, listo, no hay problema. Me dio un abrazo, se me quedó mirando
y me dijo algo que vaticinaba su muerte. Richard, en algún momento nos volveremos a encontrar en las alturas. Disfruta la vida. Y cuando necesites a veces volver a las montañas para limpiarte el veneno de la ciudad, hazlo. Quizás ahí mi susurro te llegue. Y yo, sí. Me dio un abrazo, yo ni siquiera le di el abrazo porque yo entonces era muy... Pero me dio un abrazo. Me dijo, quédate con las aletas que tenés. Y yo, listo, gracias, hermano. Y no caí en cuenta cuando me dijo eso, quédate con las aletas. El asunto es que en un entrenamiento jugando rugby subacuático, llegó la exnovia de él, se sentó al lado y me dijo, ¿vos sos Richard? Yo, sí. Edwin murió. Se levantó y se fue. Y yo, me llamaron porque tenía que entrenar y yo entré, jugué, entrené, hice lo que tenía que hacer y luego salí. La busqué, no estaba por ningún lado, entonces busqué uno de los amigos de él. Mira, ¿qué pasó con él? Me dieron esta noticia, ¿es verdad? Sí, hermano. Estuvo agonizando varios días en un hospital como NN, hasta que cobró la conciencia, alcanzó a pronunciar el nombre de la novia, la que fue novia de él. No alcanzó a hablar más y ella estuvo allá hasta que murió. ¿Qué pasó? Como él tenía cabello largo, un conductor machista, hijo de su santa madre, borracho, al verlo con el cabello largo, le tiró su vehículo, su carro, cuando él estaba entrenando en bicicleta en una vía en el departamento de Boyacá, por los alrededores de la ciudad de Tunja. Me acuerdo que cuando él subió el Chimborazo, yo por temas de mal de montaña no pude. Él corona la cima y se lleva una banderita de Colombia que yo le hice y una cometa que le hice especialmente, y que la idea era que nosotros dos voláramos de a cometa, yo la mía, él la de él, pero como no pude, él se llevó la de él y se tomó la foto a las 5:30 de la mañana en la cima del Chimborazo, con la luna en el horizonte ya ocultándose, y en el otro lado empezaba ya los primeros rayos del sol y la cometa volándola. Luego me manda se toma la foto, se hace tomar la foto, hizo un círculo en la nieve. Ahí fue donde nacieron los anclajes, para los que sepan, los que preguntan, Richard, ¿cómo se te ocurrió la idea de los anclajes? Fue ahí. Él hizo un círculo en la nieve, colocó la cometa, la bandera, se sentó en un lado, en el otro espacio colocó el espacio y colocó el nombre mío. Él tenía la costumbre él no practicaba ninguna religión, pero él sí era muy creyente en Dios. Y él hizo la oración ahí y sé que él oró por mí. Entonces, cuando esa aventura de ir a esa montaña sagrada no se dio, y que en el proceso de él entrenando, un sinvergüenza desadaptado le tira su vehículo simplemente por tener pelo largo. Cosas de Colombia. Entonces, para mí es un cierre de ciclo. Por eso es que voy a hacer sí o sí ese viaje a ese lugar. De todas maneras, el guardián ya me dijo, si no puedes, no te preocupes. Plan B. Entonces tendremos el plan B. Bueno, los de afuera. ¿Por qué los de afuera? Vamos a hacer un ejercicio muy simple.
Primero, ¿qué estaba pasando el año pasado, a finales del año pasado? ¿Qué era tendencia en las redes sociales? Hagan memoria, no les voy a decir, hagan memoria. Luego, ¿con qué lo reemplazaron? Después, vean qué pasó luego. Los famosos archivos. Y ahora resulta que un tipo que está súper salpicado en esos archivos le da por dar en una entrevista, hablando temas de geopolítica, a tirar esta bomba. Sí, sí hay vida extraterrestre. Pero como presidente no me di cuenta de pruebas de ello. Y ahí empezó la fiesta de la distracción de la operación SIOP que hay en este momento con el cuento de la divulgación extraterrestre y la revelación extraterrestre. Eso ya lo hemos advertido no solamente yo en este canal, otros divulgadores muy serios, de cómo nos manipulan dentro de estas operaciones SIOP, operaciones psicológicas de ingeniería civil, de ingeniería social, que nos tiran de aquí para allá y nos saturan de una cantidad de vainas que en el momento que nos muestran algo cierto, ya no lo creemos o lo dudamos o simplemente lo ignoramos porque estamos totalmente cagados, saturados de tanta información y desinformación que tenemos una intoxicación mental de eso. El famoso síndrome del espectáculo. Entonces, en ese sentido, nos están jugando con eso. Ya lo estaban advirtiendo cuando ocurrió el famoso fenómeno de los dones de Nueva Jersey, justo antes de las elecciones del naranja. ¿Se acuerdan? Y lo que había antes, los famosos incendios, y lo que había antes, y antes, y antes. Estoy hablando 2019, los famosos dones de Nueva Jersey, luego y que fue noticia por un par de meses. Por ahí apareció lo de la esfera de Buga, que es un cuento bien trillado, bien manipulado, pero bueno, hay quienes se lo creen, incluso salen con toda la seriedad, con evidencias. Y luego vienen más distracciones que ya sabemos cómo han sido en estos años, y ahora después, justo de estos archivos, vienen con que el señorito expresidente de Estados Unidos venga a decir un comentario que aparentemente fue inocente, y uno sabe que no es inocente, y se encienden todas las redes sociales y sobre todo los que siguen la agenda de programación de disidencia controlada, así les duela, así lo nieguen. Entonces, lo chistoso es que estas personas luego no sacan, o al menos hasta el momento no me he dado cuenta, no sacan lo que publicó al día siguiente este expresidente, haciendo las aclaraciones pertinentes, pero siguiendo con el juego. Como presidente no me di cuenta de nada, pero puede haber, claro, sí, en la explicación que dio después. Totalmente diferente a lo que dijo en ese momento, en ese podcast, en esa entrevista, que la vio millones de personas. Justo en medio de la publicación ¿de qué? De los archivos. El que todavía no ve que esto es pura manipulación, pura ingeniería social, una operación SIOP para distraernos y desviarnos la atención de lo que realmente está pasando. Y ustedes dirán, Richard, ¿qué es lo que está realmente pasando? No, tampoco lo dirán. Ese ladrido de perro que hay allá en Oriente Medio, allá en el Golfo Pérsico, da risa, sinceramente. Da risa total. Lo mismo que lo que está pasando en el Mar Negro. Da risa totalmente. Porque sí, yo te voy a tirar misiles. No, negociemos. No vale las negociaciones, te voy a tirar misiles. No, voy a retirar el portaaviones. Sí, te voy a lanzar misiles. No, hagamos esa pendejada. Ustedes sinceramente no se alcanzan a imaginar. Casi todas las mañanas cuando empiezo a ver esas noticias, porque yo le hago seguimiento a muchos perfiles y a muchas vainas, casi siempre me estoy riendo. O sea, uno no, mejor reírse que llorar. Entonces, listo. Entonces empezamos a mirar cómo manipulan, pero no es lo del Golfo Pérsico.
Vea, ¿cuánta gente no salió diciendo se cumplió la profecía de Parravicini, la de Nostradamus, la Tercera Guerra Mundial, esto y aquello? ¿Se acuerdan? Y son tan descarados y cínicos esos que han divulgado eso, que no han salido a decir nada. Calladitos, no se retratan, no nos equivocamos. Que el 17 se cumplen las profecías de David Case. Hoy estamos a ¿qué? A 17. ¿Qué hora es? Son las 18 horas 17 minutos. ¿Dónde está la profecía de David Case? Por favor. No, es que no es el 17, es el 4 de julio. Y así te ponen, como lo he dicho muchas veces acá en el canal, la zanahoria al frente de la nariz del burro, para que el burro avance con la idea de alcanzar la zanahoria que nunca va a alcanzar. Y así te van llevando. Lo mismo pasa con la narrativa New Age. Mi querido Serafín de Ecuador me mandó otra pastoral que publicaron dizque en el canal de Saint Germain. El Comando Star, la Federación Galáctica. Una ridiculez impresionante, donde literalmente están diciendo, aparte de lo que yo ya he mencionado acá, lo que han dicho otros divulgadores en otros lugares, sin dar nada de contenido, simplemente lo superficial. Y se arropan, se llenan la boca con una pastoral larguísima diciendo, sí, haz este decreto, yo gobierno, yo mando. Un momentico. Saint Germain te dice que hagas el decreto diciendo, Saint Germain dice, yo gobierno, yo mando. ¿Usted es bobo? Usted no es el que manda cuando dice yo gobierno. Como estás haciendo un decreto de Saint Germain, estás diciendo que él es el que gobierna. Van viendo cómo manipulan. Pero como la gente no sabe lo que es la hermenéutica del discurso, cómo manipulan la dialéctica de una narrativa, entonces claro, se comen el cuento y dicen, ay, si el decreto es para empoderarme. No, estás dándole energía a esa gente. Y empiezan a jugar con las narrativas de moda para generar más expectativas, más esperanzas vanas, para que las decepciones sigan alimentando los egregores que están urgidos de comer energía de donde sea, porque se están muriendo de hambre. Entonces, todo eso la gente no presta atención. Y ese es el problema, no prestar atención. Esa disonancia cognitiva es muy brava en este momento. Entonces, cuando ustedes se ponen a mirar que hay una secuencia, y de hecho, cuando el proyecto Camelot en el año 2010 publica ese video tan controversial que lo sacaron de las redes de internet y toda vaina para solamente ese canal, que también lo sacaron de YouTube, que se llamaba Detrás de lo Aparente, por un tiempo logró tener ese video en circulación. Yo lo descargué, por ahí lo encontré en las memorias que tengo de los discos duros, pero afortunadamente hubo una persona, una niña ahí de un programa que ella tiene de temas similares a estos, lo publicó otra vez, el famoso proyecto Sajon, con X, Satson, que eran las estrategias o las metas que tenían para cumplir el objetivo de reducción de población, en donde iban a seguir una serie de pasos que, si les fracasaba, tenían los planes complementarios para llevar a la gente en un proceso de desmonte de la realidad que conocemos y de reinicio o reseteo de nuestra realidad mediante una serie de actividades. El tema de un conflicto regional nuclear, el tema de una pandemia, el tema de una crisis económica, el tema de un escándalo político de gran magnitud, el tema de protestas sociales y o incidentes medioambientales supuestamente naturales, pero que iban a desencadenar una narrativa en torno al tema ecológico. Y si todo eso fallaba, la invasión extraterrestre y el proyecto Blue Beam. Entonces, como no les ha funcionado, de hecho, lo han dicho algunos
auténticos patriotas, porque el movimiento patriota fue totalmente infiltrado y ahora no se sabe a ciencia cierta quién es quién ahí. Pero algunos pocos que todavía se sostienen, obviamente, yo sigo uno de ellos. Esta persona, no voy a decir, esta persona está diciendo de que la élite globalista a nivel mundial, la élite parasitaria, desde el año 2012 se les acabó la narrativa y que están desde ese entonces para acá improvisando porque su proyecto quedó destapado. Algo tan pequeño, en apariencia insignificante, que fue la divulgación de ese video, el proyecto Sajón, sirvió para mover fibras muy sutiles, para cambiar dinámicas temporales a corto y mediano plazo, al punto tal que les tumbó los planes a esta gente y estamos viendo intentos locos para tratar de seguir la narrativa, pero se les está desarticulando. Qué triste que hay personas que deciden creer en la narrativa distópica de fines del mundo y dicen y cuestionan que la divina fuente, que la bondad, la luz no está haciendo nada, cuando efectivamente esto es resultado del trabajo calladito de la luz, que ella no hace bulla, no usa la violencia y mucho menos la algarabía, lo hace todo con calma. Hay mucha gente en el mundo que estamos trabajando para el plan divino. Puedo caer yo, pero hay otro que surgirá y ellos nunca van a saber quién es el que va a reemplazarme. Y de esa manera estamos hackeando este sistema. Y de esa forma las máscaras están cayendo las narrativas falsas, las narrativas que buscan engañar al mundo, se están cayendo. Cosas que antes no era imposible que se divulgaran, están ya a la vista de todo el mundo, a la opinión pública, y está haciendo un cielo espectacular, de color naranja y violeta, bellísimo. No sé si lo pueda yo mover acá, no sé si lo alcanzan a ver. Vean, color violetica, azul, muy bello, y naranja. Ese es Saint Germain. No, señor, no es Saint Germain. Entonces el asunto es que todo esto, la gente está viviendo lo que se llama el efecto del sapito en el agua. A un sapito lo cocinan más fácil, sin que ofrezca resistencia, si van calentando el agua lentamente. Y eso han estado haciendo los controladores y estas élites parasitarias globalistas. Y la gente le están mostrando algo que hace 20 años era ridiculizado, que de hecho casi nadie hablaba del tema, nadie lo reconocía de manera oficial. Y ahora está ocurriendo todo lo contrario y la gente es como... Son sapitos que están siendo cocinados lentamente. Y son tan cínicos, la mayoría de esos sapitos, que exigen pruebas. Pero a las narrativas de estos distópicos le comen de cuento simplemente porque lo dijo en un canal muy reconocido y porque fue transmitido costa a costa en un podcast y porque tiene el título de expresidente. Pero cuando son personas del común, la gente no le presta atención. Pero resulta que hemos estado avisando esto desde hace años y ha habido gente muy valiente que ha anunciado todo esto y nadie le da el crédito ahora. Increíble los descubrimientos y hallazgos de la doctora en astronomía Beatriz Villarroel. Increíble. Eso debería ser primicia mundial. La gente está más interesada en los famosos archivos aquellos que una noticia que cambió la historia del mundo. Es más, hubo cambio de línea de tiempo ahorita, el 12. Se sintió en el ambiente. 12, 13 de febrero se sintió. Y ahora sale un expresidente a decir caspa y ahí sí se encienden las redes. Pero un momentico, ¿qué pasó con la comisión del Congreso
de la representante Luna, que están con esto. Y justo ahora están publicando ese tema de vida extraterrestre. Justo ahora, donde infiltraciones de los falsos Q están diciendo que el presidente Naranja lo va a anunciar ahora en marzo. Y justo ahora, que precisamente en marzo, va, después de décadas de, entre comillas, no ir, la misión Artemis 2 en una nave cohete Orión para la Luna, tripulada por un equipo de astronautas que supuestamente ya están preparados para eso. Y justo hace unos días, una alta funcionaria de la NASA afirma de que sí, reconocen que por razones de interés nacional de la seguridad de Estados Unidos, se viene manipulando todo tipo de información gráfica, visual o auditiva de cualquier misión hacia el espacio desde los años 70. Desde inicios de los años 70. Y lo dijo abiertamente porque todavía está vigente una ley que surgió de un tratado internacional, el famoso Artemisa I, en donde se autoriza por razones de interés nacional la censura de información sensible. Y todo lo que se ha publicado a través de la NASA desde 1970 hacia acá ha sido debidamente censurado y bloqueado si ameritaba el caso. Lo dijo esa funcionaria y eso lo publicó un chico valenciano hace poquito en su canal, que si bien todo hay que tomarlo con pinzas, pero a veces entre todas esas vainas hay cositas que sirven. Busqué la información, la confirmé efectivamente y todo está mostrándose que ahora el intento es la supuesta invasión. Y si ustedes se ponen a mirar la narrativa que había hace unas semanas atrás, en diciembre más que nada, cuando salió el primer tráiler de La Revelación, una película del señor Spielberg, donde muestran en ese tráiler que una periodista que habla sobre temas del tiempo, ojo, del tiempo, meteorología, empieza a hablar en un idioma extraño y no tiene control de sí misma en ese momento. Fue invadida por una entidad no humana. De eso trata la película Revelación. Entonces, o al menos lo que se ha mostrado en los dos trailers que han mostrado. Y qué casual, se va a inaugurar o se va a lanzar para junio, creo que es. Y para julio, de acuerdo a otro personaje que también hay que tomarlo con pinzas, el señor JL, que ha publicado cosas muy interesantes. Me acuerdo el año pasado estuve hablando en un video donde él decía que supuestamente los expedicionarios, los supuestos expedicionarios de humo, decían que el año, la fecha de las grandes revelaciones del gran acontecimiento va a ser en julio del 2026. Y qué raro que por ahí salió alguien de la New Age, una señora disque vidente, diciendo la poesía de Edgar Cayce para el 4 de julio, después de que le salió el tiro por la culata de la que dijo que era hoy, 17 de febrero. Entonces, ¿qué es lo que están tramando? Porque todo eso es despiste. Y empecé a mirar algo y empecé a mirar cositas, a usar memoria y atar cabos. Ustedes saben que los neurodivergentes tenemos una capacidad. Y resulta que en el 2015 se hizo público un descubrimiento hecho por unos guaqueros peruanos que ha generado controversia por todo el mundo y que lastimosamente el señor Jaime Maussan tiene los derechos sobre esa noticia y la cogió, y obviamente muchísima gente que sabe que el hombre no es muy creíble, que digamos, no lo digo yo, desafortunadamente hay mucha gente que conoce el tema y lo conoce a él, incluso me lo dijeron en México y dijeron, no, este hombre, y me explicaron la razón y le doy la razón
por las razones que él está manejando para eso. Y tiene toda la razón, porque la vida, la vida de uno vale. Entonces, el acuerdo que haya hecho, pues ese salvoconducto que él tiene, le permite coger ciertas informaciones y de acuerdo a ciertas agendas e intereses, las van filtrando o acomodando de manera controlada para que de esa forma se satisfaga la curiosidad y él pueda ganar. Pero eso no le quita legitimidad a ese descubrimiento que hicieron precisamente en Perú. Entonces, cuando me puse a mirar año 2015 y empecé a mirar lo que pasó en el 2014 cuando en una jugada que hicieron agentes de la agencia de Tres Letras con una secretaria, una señora Hilaria, que no puedo mencionar aquí su apellido, de su esposo expresidente, fueron los artífices del derrocamiento de un gobierno legítimamente elegido, así no gustara porque era inclinado a los intereses de Rusia, y se da todo un proceso que va a desembocar en la famosa operación especial que todo el mundo conoce, que está pasando en el Mar Negro. Entonces, ese 2014 dio después a una serie de acontecimientos muy claros en el año 2015. Yo quiero que ustedes investiguen y miren qué cosas relevantes, importantes sucedieron en 2015, 2016, y les voy a dar las fechas de una línea de tiempo que me tomé la delicadeza de hacer de ese descubrimiento hecho en Ica, en Perú. En Nazca. Estoy confundiendo con las piedras de Ica, pero yo luego les voy a decir que sí están conectadas, pero ahí va. Entonces, voy a dar un contexto. La primera vez que fui a Perú fue en el año 2005. Yo ya estaba ejerciendo como docente, tuve mi primer viaje que hice para Perú y estaba muy interesado en un proyecto que alguien por ahí me sopló, porque no era público y no aparecía en ninguna parte. Era un proyecto, me presentaron el borrador del documento de lo que se estaba haciendo y se pensaba hacer, que era confirmar la veracidad de que realmente existía una red de túneles que conectaban el Gran Palacio de Coricancha con Sacsayhuamán, a raíz del hallazgo de una especie de red de túneles que no eran para acueducto o alcantarillado de la época incaica y que parecía que se adentraba hacia el Coricancha y que efectivamente salía otra red, pero que había unos tramos que estaban intencionalmente tapiados y que necesitaban investigar si realmente eso conectaba con Sacsayhuamán. Ese fue el famoso proyecto Coricancha. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de hablar con uno de los asistentes de uno de los profesores encargados del proyecto, un muchacho muy querido, muy amante de su país, muy enamorado de su cultura, de su identidad, de su herencia, de su legado. Y estuvimos hablando un ratico y el muchacho me comentó, sí, efectivamente hay un proyecto, aquí está el documento, se está manejando calladamente porque se están necesitando recursos, en este momento estamos en la fase preliminar de consecución de recursos y de unos pares científicos que sirvan para hacer seguimiento y contraste. Ya. Pero sí, real el hallazgo de eso, sí, fue en unos trabajos de mantenimiento de una de las vías de Cusco. Una de las máquinas retoscadoras encontró un techo tapiado de algo que efectivamente se veía que era de época incaica y por protocolo tuvieron que detener las obras y llamar a unos expertos del Ministerio de Cultura y de Patrimonio del Perú a verificar si eso efectivamente era un yacimiento potencial arqueológico. Efectivamente se descubrió que era un yacimiento, no era una tumba, no era un cuarto, no era una habitación, tampoco era una red de alcantarillado o de acueducto de aguas, sino algo más complejo. Y al parecer era un túnel. En los primeros preliminares que hicieron, porque la zona la cerraron y obviamente eso creó un caos vehicular, yo me acuerdo, había calles cerradas, los carros desviándose para diferentes lugares, era un caos muy grande. Me cuenta este chico que
Lo que llamó la atención cuando entran es que efectivamente era un túnel y ya habían antecedentes de haberse descubierto otros túneles y ya se conocían ciertas características de mampostería y de trabajo que identificaba que era obra de la época pues antigua incaica, y que lo que más llamó la atención era que estaba tapiado y no pudo haber sido tapiado por los españoles en el lugar donde estaba por la profundidad en la que estaba, y eso evidenciaba que continuaba hacia otro lugar. Hicieron unos sondeos, me cuenta él, con una serie de fibras ópticas, unas cámaras muy pequeñas, y se dieron cuenta que al otro lado del tapiado continuaba más el túnel y que había una parte donde se bifurcaba. Haciendo luego sondeos de radar de suelo, se dieron cuenta de que había un sistema que iba hacia el Coricancha. Entonces, al parecer, estoy hablando, en ese entonces era algo preliminar, no estoy diciendo que fuera lo definitivo, me estaban hablando de un borrador. Me dijeron que al parecer del Coricancha había un sistema de túneles que conectaba con ¿cómo se llama esa iglesia? La de San Francisco, creo que ahí, porque en Cusco está el parque principal y hay otro parque en donde casi todos los carros que van para Machu Picchu por vía terrestre, porque la hay, se hacen ahí. Y creo es donde hay una especie de catatumbas, creo que se llama... ¿Cómo se llama eso? Creo que el de San Francisco. Bueno, no me acuerdo el nombre bien. Y el parquecito es muy hermoso. Resulta que en las catatumbas parece ser que en una de ellas, detrás de una serie de calaveras y cosas, había un tapiado similar. Revisan y efectivamente conectaba con un pasadizo y parece ser que había una red. Eso fue lo que supe en ese año 2005. Y a mí me causó mucha curiosidad porque precisamente unos días antes de ir a Cusco yo estuve en Ica. Y en Ica estuve en el museo del famoso abogado que dio a conocer las famosas piedras de Ica. Ica está cerca a Nazca. Entonces cuando uno se pone a mirar que esas piedras, hay todo un cuento donde se mezcla el mito, la verdad y la mentira, porque desafortunadamente, como pasa en Egipto, pasa en cualquier lugar donde hay yacimiento arqueológico, no falta el oportunista que aprende a falsificar y a copiar a veces de una manera mejor que el original, cosas aparentemente antiguas arqueológicas para venderlas y sacar buen dinero. Y esto no es la excepción. Las piedras de Ica son reales, pero desafortunadamente hay un número muy enorme que no son reales y que han sido falsificadas y que lo han hecho de una manera tan eficiente que es a veces difícil distinguir cuál es la real y cuál es la falsa. En todo caso, estuve en el museo de este abogado, lo estaba manejando, creo que era una heredera de él, una hija, creo que era la hija o la nieta, no me acuerdo bien, y me acuerdo que después de pagar una entrada carita, por cierto, pude ver lo que tenían ahí, y me cuentan, una de las personas encargadas del lugar me empieza a contar que los huaqueros de la zona eran los que realmente sabían dónde estaban esas piedras, las originales, las reales, pero que obviamente, por un lado por la superstición y por otro lado por la rivalidad entre cuaqueros o huaqueros que llamamos, no se revelaban sitios de interés para tener el privilegio y la primicia de poder vender y ofrecer cosas que desafortunadamente muchos de los tesoros del Perú se han ido por la vía del mercado negro a colecciones privadas. Entonces es un negocio que mueve mucho dinero, desafortunadamente muy peligroso porque se manejan intereses muy violentos incluso y pelean entre ellos. Eso es un cuento brutal, pero afortunadamente hablando con esta gente me estaban diciendo de que sí, efectivamente las piedras, y me mostraron las auténticas, y sinceramente es algo que a mí me parece que tristeza que el oficialismo las ignore y que tristemente permita que sean pasto
de la falsificación y la desacreditación y la ridiculización, porque hay intereses de que no se sepa eso. Y son cosas que fueron analizadas y fueron cotejadas y comprobadas de que realmente las patinas, los envejecimientos, todo era real. Y se podía identificar las falsas porque se utilizaban elementos materiales similares a los de para trabajar los dientes, esmeriles de esos eléctricos y toda vaina, que dejan una huella que en el microscopio se puede identificar y se puede, como si fuera una huella digital, reconocer que fue hecha por medio mecánico con algún artefacto mecánico, en este caso metálico y eléctrico, y eso permite identificar cuáles son reales y cuáles no, porque las que son de ICA, el tipo detallado que tiene, se ve y se ha comprobado, porque la han visto al microscopio, que no tiene una huella de erosión mecánica artificial para generar las figuras, las líneas, las curvas, las zanjas y los detalles. No hay explicación con que lo hicieron. Pero lo cierto es que no implicó aparato o acción mecánica directa, sino algo más. Pudo haber sido un láser, no se sabe, pero las patinas y sobre todo el nivel de envejecimiento y los componentes orgánicos que están incrustados dentro de esos canales o de esas figuras, de esas líneas, efectivamente muestran que no han sido manipulados e intervenidos en mucho tiempo y que datan, tienen dataciones que pueden, ubican, y eso es un dato interesante, entre los 1500 y 1700 años. Algunas tienen 2000, 3000 años, otras son más antiguas. Pero yo me quedo con la de los 1700 años. ¿Por qué? Tiene que ver con lo que voy a hablar ahorita de ese descubrimiento en Nazca. Entonces, obviamente yo estuve preguntando allá, conocí una persona que fue, digamos, seguidor y estuvo cerca dentro del famoso proyecto Rama, que está muy desacreditado lastimosamente por cosas internas de afanes de lucro o de protagonismo, no sé, que algo muy bueno, muy esperanzador de un proyecto serio se terminó diluyendo en la confusión y en el descrédito. Entonces tuve la oportunidad ya en el 2005 de hablar con una persona que fue seguidora y estuvo cerca de lo que se conoció como el proyecto Rama, del famoso avistamiento, porque dio origen a... El proyecto este surge a partir de un avistamiento que ocurre en Piura, en el norte de Perú, en una zona semidesértica cerca a unos pantanales o a unos humedales, que fue un avistamiento que fue muy documentado por allá, creo que fue en los años, me corregirán, no me acuerdo bien, 60 o 70, en todo caso de ahí van a salir nombres muy conocidos, entre ellos el señor Sisto Paz, que desafortunadamente nada que ver, y de ahí saldría otra persona, un famoso contactado, o al menos así se califica ese personaje, que es peruano y ahora vive en Argentina y es prácticamente el Dios Todopoderoso de Capilla del Monte. Este señor, no voy a mencionar su nombre, con su esposa han regado toda una parafernalia que desafortunadamente, en vez de ayudar en todo este tema de la divulgación sobre el fenómeno ovni, lo único que ha hecho es generar ridiculización, desconfianza, duda y distanciamiento de gente muy seria por cosas que sinceramente se resumen a esto. Entonces, todo eso me lo dicen allá en Perú en el año 2005. Luego me lo ratifican cuando yo estuve en Capilla del Monte precisamente. Quise asistir a una charla de JJ Benítez y lastimosamente los que organizaron eso era un grupo de personas demasiado fanatizadas, me consta, porque la persona que me dio posada allá en unas cabañas conoció desde adentro el proyecto original de la Teosofía en Argentina y sobre todo el proyecto de la Hermandad Blanca original. De hecho fue una suerte haber dado con este señor y él me contó todas las vainas que tenía de vecino ese personaje y todo ese grupo de gente, y me contó unas vainas que estuvieron matizadas con un avistamiento espectacular que tuvimos él y yo tomándonos unos mates. Exactamente encima de nosotros apareció un objeto esférico que cambiaba de colores de manera espectacular,
Por la altura calculo más o menos que era un objeto de por ahí de unos 5 a 7 metros de diámetro. Y bellísimo, sinceramente muy hermoso. Ese fue el saludo que me hicieron allá cuando llegué a Capilla del Monte. Entonces allá en Capilla, este señor y algunas otras personas, más mi vivencia personal de algo muy desagradable que me pasó ahí, me confirman de que realmente esto es un cuento que desafortunadamente mueve intereses y locuras que no benefician en nada al tema del fenómeno ovni y se presta a ser canales o conductos de la desinformación, todo con el ánimo de ser protagonistas. No sé si lo harán consciente o inconscientemente o serán MK ultras, pero es muy trágico eso. De todas maneras, para que tengan una idea, yo el tema del fenómeno ovni lo vengo leyendo e investigando por curiosidad y de manera amateur desde hace más de 30 años. Más de 30 años. Mi esposa fue objeto de una situación junto con 40 testigos más de lo que llamamos un encuentro del segundo tipo y muy posible tercer tipo con posible abducción. Y he tenido la posibilidad de conocer personas que tuvieron contacto con estos temas. Por ejemplo, alguien que fue un gran escéptico, pero no por ello negó lo que él fue testigo. El comandante Rubén Sipusac, que en paz descanse, que él fue uno de los pocos testigos creíbles que fue catalogado oficialmente por el proyecto de investigación allá en Estados Unidos como un testigo fiable, creíble y serio. O sea, yo tuve la oportunidad de hablar con él muchas veces por correo, no pude verlo personalmente, pero pude hablar con él por correo en alguna llamada y sí, efectivamente él me dio su versión de lo que vio y lo que mostraron en el canal History Channel solamente fue un pequeño fragmento y lo que está publicado dentro del famoso caso Bariloche, que él fue el testigo, uno de los testigos, siendo el piloto y un héroe de las Malvinas, por cierto. El hombre me contó otros detalles mucho más álgidos, más complicados y complejos que incluso a él lo tenían muy cuestionado porque él decía, yo no puedo negar la existencia de algo que al verlo no puedo explicarlo de manera racional. Entonces no lo puedo negar. Y sobre todo cuando lo vi como lo vi y lo que me contó. Entonces hay una versión oficial que es la que se publicó en televisión, pero hay una versión que él me contó que fue muy detallada y que yo digo, bendito, yo quería ir a verlo y lastimosamente cuando por fin pude encontrar la manera de viajar a ir a conocerlo, murió. Pero me hizo unos regalitos muy hermosos y me ayudó mucho con algunos proyectos de cometas para darle a los niños de escasos recursos acá en Colombia. Entonces lo conocí a él. Y también conocí a un señor que llamó, o se llama, no sé si estará vivo, Armando Junca, otro hombre que también fue uno de los pioneros del tema del avistamiento ovni acá en Colombia, con la famosa peña de Huayca, allá en Cundinamarca. Y me contó una serie de historias impresionantes. También seguí mucho las historias de un gran periodista, don Roberto Tobar Gaitán, que ese tema él también lo ha tocado mucho, desde la rigurosidad del periodista sin tomar partido. Y obviamente en México, en la primera vez que estuve en México, tuve la suerte de conocer a una persona que fue uno de los amigos más cercanos del señor Maussan y que es dueño de un rancho allá en la zona del silencio y que me contó unas cosas y me mostró unas vainas que sinceramente uno dice, ¿qué podemos hacer aquí? Y sí, el hombre muy amablemente me contó cosas muy interesantes. Y uno de los amigos de él, uno conocido de él, me contó otra cuestión con respecto de por qué don Jaime cambió tanto y se fue por el lado por donde se fue. Y obvio, doy la razón porque muy pocos con el conocimiento y la cantidad de evidencias que tiene, viven. Entonces, respeto eso. Y por eso es que yo sé que dejar eso quieto. Y también
mi querido Marco, el de abducción extraterrestre de México. Para mí uno de los más serios y creíbles a la hora de investigar el tema del fenómeno ovni. Él es testigo presencial de muchos avistamientos, ha tomado fotografías, ha filmado, ha estado allá y sinceramente es impresionante todo el trabajo que él ha hecho. Por lo tanto, aquí yo no estoy hablando caspa para que algunos no vengan a decir vainas, esto no es de ayer. Y he seguido muchos canales y todo lo que tenga que ver con el tema ufológico. Y aparte de mis propios avistamientos personales y mis propias fotografías que he tomado, que algunas las publiqué aquí. De todas maneras, he leído mucho y sé que hay demasiada desinformación desafortunadamente y que hay mucho por descubrir y destapar y que llegará el momento que serán revelaciones reales y por eso es que se están preparando los de la contraparte para desinformar y crear esas cortinas de humo y esas disidencias controladas para que esto no prospere o al menos ellos poder controlar los daños. Ahora bien, estando en Perú, no solamente conocí el tema del proyecto este, y estando en Ica, no solamente me hablaron de las piedras, me hablaron de un huaquero, lo llamaban Don Mario. Nunca lo llegué a conocer realmente en persona, pero sí me hablaron de él. Y que él no solamente conocía gente que había manejado el tema de las piedras, sino que también había descubierto momias. Estoy hablando del año 2005. Todavía no se había dado a conocer oficialmente este descubrimiento que fue 10 años después. Entonces, ya en el 2005 me estaban hablando de que existían momias de seres pequeños con 3 dedos y que tenían que ver con la historia real de lo que había pasado realmente en Nazca y en sus alrededores y que estaban muy ligados con el tema de las piedras. En esas discusiones y conversaciones que hice con algunas personas que les gusta también el tema y lo han investigado desde hace años, con uno muy querido con el que estoy hablando en Arequipa, él me decía, estos seres, porque el tema de los cráneos alargados fue un tema de que muchas momias en Perú, sobre todo en las de Nazca, son famosas por eso, pero no eran las de 3 dedos. Eso se dio a conocer en el año 2015. Pero yo en el 2005 había escuchado rumores, comentarios que nadie quería decir porque había mucho dinero de por medio y muchos intereses creados y había peligro de que eso lo terminaran sepultando. Pero en ese año yo me acuerdo que en Arequipa estuve hablando con un señor muy querido que él me comentaba que habían seres dentro de la mitología preincaica que estaban relacionados con los dioses y que estos seres habían traído un conocimiento y que eran, como decir, los trabajadores de los ingenieros, que era un tipo de ser similar, no igual, pero similar a lo que aquí conocemos como reptiles, y que tenía la característica de ser pequeños, ojos almendrados, los famosos 3 dedos en manos y pies, y tener un cráneo alargado, y que eran de constitución muy delgada, y que estos seres hubo una situación, un incidente donde muchos de ellos fueron sacrificados y los que sobrevivieron huyeron a la Amazonía y que se les perdió el rastro por madre de Dios. Hasta ahí fue lo que me contaron. Yo listo. Pero es que cuando yo supe la historia de las momias de Nazca, esta de los 3 dedos, y que fue, por cierto, en un canal que le voy a dar el reconocimiento en este tema, porque en lo demás, sinceramente, se desvió por el lado de los patriotas y toda esa falacia y toda esa fantasía que se inventan por ahí. Pero sí debo reconocer que en esto estos muchachos han sido muy serios y además porque les duele porque es su país, es su tierra, es Perú. Y hay un conflicto muy grande en torno a este tema porque si llega realmente a confirmarse el verdadero origen de estas momias, porque ya no hay duda
de lo que son, pero está en debate de discusión su origen, si es o una nueva especie desconocida para la humanidad, un tipo variante de ser homínido, pero que se desarrolló de algún tipo de variante reptil, los famosos todones, por ejemplo, o es de origen no humano. Entonces, si llegan a reconocerse, identificarse su origen real, eso va a convertir a Perú dentro de lo que es el patrimonio arqueológico, que ellos han sido muy celosos de esos, de salvaguardar su patrimonio y sobre todo de no desprestigiar y minimizar lo que es su propia identidad. Esto sería un boom. Imagínense, patrimonio cultural del Perú y de la humanidad, la primera evidencia sea de una especie bípeda diferente al ser humano con inteligencia o de entidades no humanas. Ya de por sí Perú es riquísimo a nivel cultural y toda vaina, esto sería increíble. Y sobre todo porque en la segunda, tercera vez que fui a Perú, tuve la oportunidad de escuchar el conflicto que hubo con un arqueólogo francés que en Machu Picchu, ahí abajo del altar del sol, está otro altar que llaman el altar del cóndor, creo que así se llama, y que el tipo descubrió que detrás de ese altar la posición y configuración de las piedras después de un sismo que hubo se movieron y denotó de que había una cavidad interna y se descubre que hay túneles. En los hallazgos preliminares que este arqueólogo francés logró publicar antes de que lo expulsaran del Perú y le prohibieran cualquier investigación, está el hecho de encontrar vestigios de altas concentraciones de mercurio, similares a lo que se vio en China, en una de las pirámides que hay en China, en un yacimiento arqueológico en Egipto y sobre todo en México, en Teotihuacán, sobre todo lo que hay debajo de la Gran Pirámide del Sol. Entonces, ese descubrimiento, teniendo en cuenta que en Perú no es fácil encontrar mercurio y sobre todo en las cantidades que se sospechan que hay dentro de la montaña y que parece que esa gran roca, el peñón de Machu Picchu, está hueco y que debe tener una red de túneles, hay una cavidad que tiene altas concentraciones de mercurio. Hasta el momento no hay nada al respecto porque eso totalmente lo callaron, sobre todo porque fue una solicitud del gobierno de Estados Unidos al gobierno del Perú. Cosa rara, ¿no? Y eso me enteré yo fue en el año, creo que fue el 2017, 2018, más o menos por esos años fue que me enteré de eso. Y esto se empata con la famosa Fuente Magna, que ya se sabe por expertos en lenguas antiguas de que el lenguaje o el idioma o la escritura que hay en la famosa Fuente Magna, que fue encontrada a cierta profundidad en el lago Titicaca en unos trabajos de exploración que se estaban haciendo precisamente para buscar yacimientos arqueológicos, y que la Fuente Magna es real, no es una falsificación, resulta que es proto-sumerio. Por acá hay un zancudo que me está persiguiendo. Ahí vamos a ver si tengo un... Aparte de la chancla también tengo esto. Esto es para coger los zancudos. No, tranquilo, no lo voy a usar con ustedes, pórtense bien. Bueno, el asunto es que... Ahí está sonando. Entonces el asunto es que la Fuente Magna también es un tema que cuando estuve en Perú y estuve en Amantaní, en la isla de Amantaní, de la mano de una amiga que adoro esa mujer, amo esa mujer, es un ser maravilloso, es mi hermanita del sur, doña Pochita. Ella me estuvo contando ciertas cosas y tuve la oportunidad de hablar con uno de los amigos de ella, que es un tipo que sabe muchísimas cosas. Y el hombre efectivamente nos confirmó de que lo de la Fuente Magna fue lo único que permitieron publicar, pero que a una profundidad de alrededor de unos 80 metros, entre 50 y 80 metros bajo el lago, se encontró ruinas de piedras
perfectamente cortadas, con acanaladuras, con estilo similar al dórico antiguo griego, incluso con capiteles, una serie de gradas y lo que parece un templo que se derrumbó y se hundió y que se fragmentó en pedazos. Y eso se junta con lo que hay en Tiwanaku, en Pumapunco, y la pirámide invertida y las famosas piedras de Pumapunco, que sinceramente no hay manera de explicar la vaina, y yo las vi personalmente, estuve 2 veces allá, tomé muchas fotos, hablé con gente. El problema del saqueo que están haciendo allá es impresionante por el tema de la corrupción que ha habido allá en Bolivia, y muchas cosas se perdieron y están en manos de particulares. Entonces todo eso es el abanico que les estoy dando de introducción bien larga para poderles decir lo siguiente. Yo no voy a hablar de temas de ovnis y nada de esas cosas que están hablando ahora. Yo no voy a entrar en la narrativa. Yo me voy a pegar en lo que estos muchachos publicaron y que han sido muy celosos a la hora de defenderlo y exponerlo de una manera que es una invitación abierta y no hay nada oculto para la gente que esté interesada en investigar esa información que está disponible para el que quiera hacerlo con argumentos y con recursos. No es para ningún payaso que vaya allá, adiós, yo voy a ver. No, estamos hablando de gente que realmente tenga la manera, porque ellos, ante la negativa de muchos científicos de negarse a ser pares para verificar y confirmar la información, ellos están abriendo de manera pública a toda la gente, a todo el mundo, acceder a la información para que hagan su propia investigación sin ningún tipo de limitación y saquen sus conclusiones y demuestren si eso es falso. Así de simple, sin más rodeos. Porque ya sabemos lo que pasó con la parafernalia del canal del señor Maussan, donde desafortunadamente se convirtió en un show, donde hubo gente que dijo que eso era papel maché, hubo gente que salió con un youtuber, un influencer muy famoso por allá de México, salió con unas ridiculeces estúpidas, incluso se le invitó al tipo, venga para acá, véalo usted con sus propios ojos, desmiéntalo y demuestre que eso es papel maché. Tipo de quedó callado. En todo caso, para desmentir, ahí está, pero para denigrar y para falsear y ridiculizar, ahí sí, la gente está de primerita. Entonces, Fernando y Eliana son 2 chicos peruanos que en esto sí les doy el voto de confianza, que han sido muy serios a la hora de estar publicando regularmente lo último que se ha sabido de esto, y que fue de la mano de ellos que me enteré de la existencia de estas momias, y que confirmó lo que para mí en ese momento eran rumores y comentarios que estaban hablando, y sobre todo cuando vi el nombre de quien fue el que las encontró, Mariano o Mario, ¿cómo es? Mario Perú o Mario Peruano. Y a mí en ese entonces me llamaron de Don Mario, me dijeron Don Mario, no me dieron más datos y no lo conocí, pero decían que el hombre que tenía una cantidad de cosas que si él las mostrara. Y claro, en el año 2015 el señor Leandro Benedicto Rivera, que así se llama, conocido como Mario Perú o Mario Peruano, fue el que supuestamente, el guaquero que encontró las famosas momias. No sé si será el mismo Mario, porque el nombre no coincide, el nombre original, Leandro Benedicto, con el Don Mario que me dijeron, que supuestamente era un tipo que manejaba muchísimo ese tema de la guacaría allá en Ica y por los lados de Nazca. En la época cuando me hablaron por primera vez de ese rumor de que habían supuestamente unos seres pequeñitos que tenían 3 dedos y que eran cabecitas alargadas y que parecían reptiles y que estaban momificados al mejor estilo de las antiguas momias de Nazca. Entonces es increíble que después, en el año 2015, se hace público el descubrimiento, y ya desde ese momento yo le empiezo a hacer seguimiento, y efectivamente he visto todo el drama que ha ocurrido en torno a este tema, y por eso es que yo me tomé el atrevimiento de escoger este tema en particular para hablar precisamente de los de afuera,
Mire toda la introducción que estoy haciendo y posiblemente este video va a tener una segunda parte porque no lo quiero hacer largo. Ya está largo, ya llevamos 1 hora y 20. Y quise escoger ese porque para mi concepto, desde mi opinión, quizás la punta del iceberg de lo que realmente está originando toda esta operación psicológica de distracción desde el año 2015 para acá es ese descubrimiento. Y digo punta del iceberg porque no es el único. Según lo que he entendido, lo que he estado leyendo en la página, hay más, pero no lo han sacado público por razones de seguridad, para evitar vandalismo o falsificaciones. Y aparte de eso, está el tema de los artefactos. Y no los han querido mencionar, pero yo sí oí de los artefactos. Sobre todo de una vara, que supuestamente es de bronce y oro, con una aleación extraña en la punta. No sé si será uno de los artefactos que dicen que no van a publicar todavía. Entonces, todo ese tema, junto con las famosas aleaciones que tienen, las placas que tienen en el pecho, en la frente, en el cuello, en la zona abdominal, estamos hablando de algo que raya toda la, o sea, raya al punto tal de que la ficción se quedó en pelota. Esto es mucho más grande de lo que ustedes se puedan imaginar. Muchísimo más grande. Y quizás toda la parafernalia que se está dando para llegar hasta este momento, con todas las distracciones que están haciendo, es para poder hacer un control de daños definitivo, cuando esto realmente, que ya está muy pronto que se descubra de que realmente son ciertas y que el origen realmente es no humano y es otra especie que habitó con la humanidad en la Tierra. Si bien la antigüedad estimada promedio de 1700 años, eso es mucho más antiguo, porque yo me puse la tarea de hacer pequeños ejercicios de visión remota con estas cositas y me di cuenta de varias cosas. Hubo un video acá en el canal que lo mencioné por encimita y hice un comentario y dije más o menos lo que eran. Fueron seres que fueron usados como trabajadores o esclavos por otra especie dominante que los sometió y que los vendía o los intercambiaba como materia prima o mano de obra o como comida. Por una situación X de los conflictos que se dieron acá en la Tierra entre los señores del cielo y los Anunnaki, algunas de esas colonias perdieron contacto con sus mundos de origen y algunas fueron destruidas. Y entre esas hubo una que estos seres de 3 deditos, utilizados como esclavos o servidumbre o trabajadores, huyeron y se refugiaron en Perú, entre Ecuador y Perú. Porque hay otro tema que quiero dejar claro acá, la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos tiene mucho que ver con estas criaturas. Tiene que ver. Porque muy posiblemente algunos miembros de la tripulación de esa nave que está en los Tallos o son familia o vinieron buscándolos a ellos. O al revés. Algunos de ellos en la época que eran libres llegaron acá, quedaron estrellados allá, como les conté en un video, en lo que hay debajo de los tallos, y posiblemente después, por ironía del destino, estos seres terminaron aquí también en la Tierra y cerquita. De pronto venían buscándolos a sus familiares o congéneres y terminaron siendo sometidos, esclavizados o usados como trabajadores forzados o como alimento por una raza similar a la reptil, más grande, dominante, que los usó. En este caso yo sospecho, dentro de lo que he estado haciendo vistas, de Orión. También tengo sospechas de algunos insectoides taucetianos utilizaron a estos seres pequeñitos, y cuando ocurrieron esos grandes conflictos entre los señores del cielo y sus hijos, los Anunnakis, las guerras y toda esa destrucción que se dio, es muy probable que estos seres se hayan logrado liberar y hayan huido y se hayan refugiado
en el Perú. Y hay que tener en cuenta de que la selva del Amazonas no existía hace 10-12 mil años, para que lo tengan en cuenta y lo tengan claro. La selva del Amazonas no tiene más de 10.000 años. Era un desierto. El proceso que ha habido dentro de lo que fue la gran cuenca del Amazonas y el Orinoco y el río Caquetá fue un mar interior, una gran sabana, una gran cordillera que se conoce como el escudo guayanés, y el río Amazonas en realidad no era el Amazonas, sino que era el río Congo, porque en ese entonces, estoy hablando de hace millones de años, estaba conectada con África. Y cuando se separa, esto ocurrió una serie de cataclismos, esas aguas se estancan, forma un gran mar interior, luego ese mar se empieza a dividir en grandes lagos porque surgen las virgaciones de la cordillera norte de los Andes que coge todo lo que es el Ecuador y Colombia, la virgación que entra hacia la zona de Venezuela, y se crean una serie de hundimientos que hunden grandes porciones de la gran cordillera de las Guayanas, del famoso escudo guayanés, y se generan grandes extensiones de sabanas muy similares a las que hay en África hoy día, y lagos. Habían bosques, sobre todo en las zonas altas, bosques de niebla, y algunos vestigios de selva de alta montaña. Pero cuando se dio los cambios que derivaron el gran cambio que hizo que el desierto del Sahara se creara y se dejara de ser el vergel que fue, y la Amazonía dejara de ser semiárido y desértico y zonas de sabanas y llanuras y se convirtiera, y pantanos muy similares a los de Luisiana, y se convirtiera en lo que hoy día es la gran selva del Amazonas, eso fue más o menos hace 10-12 mil años. Y ya se sabe con los descubrimientos que se han hecho con radares LIAR que el Amazonas no fue habitado por unas cuantas personas. Se estima que tuvo una población de entre 10 y 20 millones de personas, algunos datos más liberales de 100 millones. Las claves están en las famosas terrapretas y en una serie de yacimientos y redes de caminos y túneles que conectan ciudades que cubrieron todo el Amazonas, haciendo de que el relato de Orellana no fuera una fantasía, sino algo real. Desafortunadamente, la viruela y otras enfermedades que llevaron los conquistadores por esa zona diezmó la población casi en un 99%, y la selva en menos de 100 años tapó todo lo demás, y en cuestión de 500 años literalmente todo está cubierto por la selva, salvo en una zona entre Ecuador y Perú, donde están las famosas pirámides de esa zona, que mi querida amiga Morena me compartió hace unos años, documentos PDF y toda vaina de unos descubrimientos que hicieron unos ingenieros de una empresa italo-canadiense, ecuatoriana, que pensaban hacer una presa en la zona del río Santiago, y descubrieron, ahí por los tallos, descubrieron de que existían yacimientos arqueológicos que luego llevaron a la confirmación de que efectivamente formó parte de una red de ciudades, y ahí es donde viene la leyenda de Paititi, que es una de mis pasiones más grandes, Paititi. Se sabe que en el gobierno de Fujimori, hacia la zona de Junín y Ayacucho, con la excusa del movimiento subversivo que había en esa época, se descubrió en una zona de pura selva que la hija del tipo se adquirió más de 10.000 hectáreas de manera fraudulenta, según me contaron en Perú, lo que me contaron, no estoy afirmando nada. Y durante semanas, pobladores de la zona fueron testigos de movimiento de helicópteros, camiones y sobre todo helicópteros cargando cajas muy grandes, y luego enormes detonaciones y explosiones, que después se descubre que se destruyó grandes yacimientos arqueológicos que ahora están tapados entre ruinas y rocas y escombros, y que fue una tragedia, y que parece ser que este señor, y eso explica la crisis que hubo con el oro por ahí en los años 90 en Japón, porque de un momento a otro no se explican y no saben de dónde salió enormes cantidades de oro que inundaron el mercado japonés, llegando al extremismo de gente utilizar pelotas de golf en oro puro. Y eso hizo que hubiera una crisis con el tema de los precios del oro. Y el cuento es que este señor encontró, no Paititi, pero sí una de las ciudades auxiliares de Paititi,
que según la leyenda, el camino que salía de esa ciudad, que era una especie de fortaleza, como una especie de retén, que llevaba hacia supuestamente Paititi, estaba pavimentada en ladrillo de oro. Cuentan que fueron todos los días helicópteros sacando cajas, cajas y cajas durante varias semanas, y luego se escucharon enormes detonaciones, y un sacerdote peruano que había descubierto unas ruinas arqueológicas, el hombre muere en extrañas circunstancias, o al menos esa es la versión que hay. Entonces Paititi y los tallos están muy relacionados, y estos personajes, estas criaturitas, es la punta del iceberg, porque eso conecta con lo que hay en México, con lo que hay acá en Colombia, y sobre todo el descubrimiento grandísimo que hicieron hace poquito a nivel arqueológico, sobre todo lo que se descubrió hace ya un par de años en la Amazonía colombiana, en el Guainía, o en el Guaviare, no me acuerdo bien en cuál departamento, creo que es el Guainía, que es el mural más grande prehistórico que existe. Hasta el momento lo que han destapado son 3 kilómetros. Y lo que hay en Albuquerque, Nuevo México, en el Cañón del Chaco, y lo que hay en Hungría, en Serbia y en Crimea, que conecta con un sitio en el desierto de Gobi y en China, que a su vez conecta con unas zonas que están sumergidas en Indonesia, en Japón, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, y en un lugar en medio del Océano Pacífico entre Guam y Nueva Zelanda. Lo dije en un video y lo vuelvo a repetir. Estas momias no son las únicas. Y una de las cosas que han hecho en la Amazonía, que ha habido mucha presencia militar, ese tema de que es por laboratorios de sustancias ilícitas, no se lo cree nadie. Porque hago esta reflexión antes de terminar, porque esto va a seguir en la segunda parte. En Colombia hay 5 bases militares norteamericanas supuestamente para controlar y evitar el tráfico de sustancias. Lo extraño es que esas bases, mientras han estado ahí, no disminuyó el tráfico, aumentó. Entonces, ¿qué estaban vigilando? Lo mismo pasa con las bases que hay en la Amazonía venezolana, en la Amazonía brasilera, las bases que hay en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana y en la Amazonía peruana. Esas bases militares colocadas estratégicamente formando un anillo de seguridad que engloba toda esa zona, si era para el control de sustancias, en vez de disminuir y hacerse en grandes decomisos, al contrario, aumentó. Entonces, ¿qué están vigilando? Y la razón es que estos seres no desaparecieron. Hay toda una comunidad, aproximadamente 1 millón de individuos. Entonces, ¿dónde viven ellos? Pueden vivir bajo tierra, o como ellos desarrollaron y manejaron ciertos conocimientos, ciertas tecnologías muy similares a lo que hay en los tallos, ellos están en otra realidad. Y de hecho, aquí viene el dato. ¿Se acuerdan la película Indiana Jones, las calaveras de cristal? Qué casual esa película hable de unas calaveras, de unos seres de otro mundo muy similares a los seres triláctidos de Nazca, y que cuando él muestra dónde encontraron una de las calaveras y uno de los mapas,
en algo fantasioso que era dizque una montaña muy alta y que al fondo se veía dizque Nazca y las figuras de Nazca, y que luego fueron al Amazonas y que allá salió esa nave. Hay algo que dice el personaje que era muy amigo de Indiana Jones y que él fue a buscarlo y que estaba supuestamente loco. Es que estos seres no vienen de otro planeta, decían ahí. Son seres que vienen de otra dimensión, de otra realidad. Y cuando la nave salió y que todo se derrumbó y se inundó de agua y quedó sepultado, ahí nos están diciendo dos cosas: lo que pasó en los tallos y lo que le pasó a esas pirámides entre Ecuador y Perú, y lo que le pasó a la primera ciudad que tuvieron estos seres en Perú, que por una situación que ocurrió, un malentendido, muchos perecieron en un conflicto donde muchos de ellos fueron sacrificados, pero se les reverencia y se les temía tanto que en vez de tirarlos a los animales que se los comieran, los embalsamaron y los sepultan con todos los honores como cualquier otra persona. Los sobrevivientes lograron conectarse y contactarse con sus ancestros que están viviendo en una entrada interdimensional en los tallos, que comunica una nave que tiene una red de túneles que conecta una serie de puntos de control y estratégicos con algunas ciudades, algunos pueblos, algunos lugares que no están bajo tierra literalmente hablando, sino entre comillas, y que para acceder hay que entrar a ciertos lugares y con cierto código a nivel vibracional se altera la frecuencia molecular de las rocas y éstas se vuelven permeables como si fueran aire y usted puede pasar. El que no tenga ese código se estrella contra una piedra. Entonces, ese es el dato que le estoy dando. Y es muy probable que todo lo que estamos viendo sea muy posible, desde mi opinión, una operación psicológica de distracción para ir preparando a la gente para una divulgación con control de daños, para manipular las cosas a su beneficio, por quienes se verían muy, muy perjudicados con este tema. Voy a conectar la batería porque ya se me va a cortar esto. Entonces, ¿cómo lo sé? Visión remota, me he conectado, sé que hay una población grande, viven en varias, digamos, pueblos o comunidades, hicieron contacto con con sus congéneres ancestros que forman parte de esa tripulación que todavía está hibernando y algunos están en modo activo en la nave que hay bajo los tallos. Digo bajo no por decir abajo, estoy diciendo en otra realidad. Y a veces salen a la superficie. Y ellos sí tienen que ver con el conocimiento ancestral que dieron para la construcción de ciertos monumentos, no todos, que ayudaron al desarrollo de los grandes pueblos preincaicos. Unos pocos que se quedaron atrás legaron ese conocimiento a los de Tiwanaku y luego a los incas. Son los mismos que legaron cierto conocimiento a los de Teotihuacán. De hecho, los de Teotihuacán, los verdaderos habitantes, pobladores de Teotihuacán, los que construyeron eso, tenían a estos seres como servidumbre o como trabajadores. Ahí les dejo el dato. De todas maneras, el tiempo dirá y los hechos saldrán a la luz. Ya para el otro video sí voy a hablarles de la línea de tiempo que hice, pero que creo necesario que quien tenga conocimientos en medicina, y sobre todo medicina forense, y tenga los recursos, ahí compartí el enlace a la página
para que ustedes, los que tengan ese conocimiento y los medios, se metan ahí. Bajen toda la información porque es pública. Y si quieren, pueden ir a Perú y ellos les asignan la cita para que usted vaya y los vea y haga sus investigaciones para que refute esto. O lo valide como par científico. No está oculto. Y como no está oculto, esto es una espina muy grande en el zapato de los intereses de los globalistas parásitos en el mundo. Ahora la pregunta es, ¿qué distracción nos están queriendo dar con ese viajecito a la luna? Y más ahora que están diciendo que supuestamente la NASA ocultó ciertos monumentos o construcciones que fueron censuradas por intereses de seguridad nacional. Se vienen grandes revelaciones, grandes divulgaciones, y obviamente esta gente está tratando de hacer control de daños, pero siempre al final la verdad se impone. Bueno, mi querida gente, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado el video. Dejaremos una segunda parte o posiblemente continúe el tema con el noticiario neurodivergente con Edith. Ahorita el jueves, vamos a ver a qué hora lo podemos hacer, que es en vivo, y ahí vamos a continuar hablando. Pero esta línea de tiempo que les quiero comentar, si quieren, simplemente métanse en esa página, que el enlace lo dejé publicado en la caja de comunidad del canal, y ustedes mismos me pueden enterar de lo que yo estoy diciendo acá. Y métanse en la gente que ya se ha metido ahí sin tener los conocimientos, pero ya se ha hecho. Es un trabajo excelente lo que han hecho esta gente para evitar que esto sea tergiversado por las agencias de tres letras y por los gobiernos de turno, porque esta es la punta del iceberg de una gran divulgación de algo muy grande que no pueden ocultar, porque aún falta un descubrimiento mucho más grande que este, y está bajo el agua. Ahí los voy dejando. Muchísimas gracias. No olviden darle al canal, hagan comentarios, compartan los videos, por favor, difundan el canal en sus redes sociales, háganle publicidad al canal. No puedo controlar todos los comerciales que hay, es cosa de la plataforma, y además es la manera que me llega un pequeño ingreso por monetización que me está ayudando al menos para pagar ciertas cosas aquí en mi casa. Y sinceramente, los que quieran colaborar realmente, que les nazca, por favor, y que tengan los medios, hombre, ahí está en PayPal, o acá en Colombia, la llave Bancolombia, o se puede hacer por Western Union, pero esa información solamente la puedo dar a quienes me escriban por Telegram, que ya he compartido muchas veces el contacto en Telegram. Y ojo con esto, cuando es una transferencia por Western Union, usted no tiene que dar mi nombre, no tiene que dar mi número de cédula, ni la dirección mía, ni nada de eso, porque yo ya estoy registrado en Western Union, y lo único que piden es que usted dé los datos, el nombre completo de la persona, la ciudad donde está, nada más. Y la información que usted me manda es simplemente el número de seguimiento, sus datos personales, porque eso me lo van a preguntar, o sea, su nombre completo, la cantidad y de dónde lo mandó, porque eso sí me lo preguntan aquí, y yo lo único que tengo que hacer acá es presentar mi documento de identidad y mi huella dactilar. Entonces aquellos que me están diciendo, ay Richard, imagínate que por Western Union me están pidiendo, me tienes que dar tu número de celular, tu correo electrónico, tu dirección, tu número de cédula, tu documento de identidad. No, eso no lo está pidiendo Western Union. Y si es con bancos, solamente lo piden cuando usted inscribe la cuenta para mes a mes hacer débito automático sin tener que necesidad de ir a consignar. Cuando son transferencias normales se utiliza la llave Bancolombia. Eso es todo. Nada más. No tienen que pedir datos. Entonces, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Y espero verlos en Chile, a los que quieran encontrarse conmigo en Santiago, y a los que se quieran encontrar conmigo en Buenos Aires, en Argentina. Muchas gracias a las personas que están apoyando, gracias a los que me van a colaborar y me están colaborando, y sinceramente
Esto no es para uno lucrarse y taparse de millones. Es simplemente una reciprocidad, gratitud y una retribución. Yo les estoy pasando mucha información que muy difícil que la puedan encontrar por sus propios medios. Muchas gracias, muy amables y hasta la próxima.